Den un aplauso, diga felicidades. Sí, lo sé, es Día de las Madres. Se supone que le esté predicando, ¿verdad? Pero el Señor me dijo que tenía que hacerlo, que ya era tiempo. Él está detrás de mí, que Michelle, que tienes que predicar. Y yo, sí, ya mismo, ya mismo. Y me preparo, pero ya cuando es el tiempo y hay que ser obediente, ¿verdad? Así que con gozo y alegría voy a compartirles una palabra que el Señor me ha estado dando en las últimas semanas. Pero primero quiero otra vez felicitar a todas las madres. Sé que mi mamá va a estar viendo esto aquí, así que bendiciones, mami. Felicidades. Ella es una mujer de ejemplo de fe. Siempre está impartiéndome valor, fuerza y ánimo. Y pues la amo, la felicito. Y a mi suegra también la amo mucho. Mis hermanas, a todos los amo muchísimo. Esto es un día muy especial y pues hay que aprovechar, ¿verdad, hermanas? La última vez que prediqué fue acerca de Eclesiastés 3, que dice que todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para todo, hermanos. La palabra lo dice. Y hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Tanto lo uno como lo otro lo hizo Dios y necesitamos su sabiduría para entender cuándo debemos de hablar y cuándo debemos de callar. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de eso y vamos a orar, Señor. Amado Dios, gracias una vez más. Gracias porque tu presencia está en este lugar, nos inunda, tu amor, Señor, nos llena. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, hablando a través de esta vasija. Eres tú impartiéndole, Señor, una palabra de vida, una palabra fresca a cada persona en esta tarde. Abre nuestros ojos, abre nuestro oír y nuestro corazón reciba y entienda. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo debemos de callar? Y con esto voy a empezar. Cuando nosotros sabemos cuándo tenemos que callar. Hermanos, cuando ya no podemos más, es una indicación de que debemos de callar. Cuando estamos con ira, cuando hay ira en nuestro corazón, tenemos que callar cuando queremos desquitarnos y nos queremos defender. Ahí el Señor dice, calla. Cuando queremos dar cantaleta, hermanos, ustedes saben lo que es una cantaleta, ¿verdad? Cuando queremos decir una cosa y seguimos y lo mismo, y por una hora podemos decir lo mismo. Tenemos que callar cuando queremos estar en esa cantaleta. Cuando queremos hablar mal de otras personas, hermanos, tenemos que callar. ¿Sabes que cuando estamos heridos y ofendidos, cuando queremos manipular con nuestras palabras, cuando ese día nos levantamos del lado izquierdo de la cama y no toleramos nada, ahí es cuando tienes que callar y tienes que ir delante del Señor. Realmente tenemos que entender cuándo callar, hermanos, y cuándo hablar. Así que, ¿cuándo debemos de hablar, hermanos? Cuando ya se te pasó el enojo, ya bajaron las aguas, ya se me pasó. Y entonces tienes que corregir y enseñar. Sí, lo haces, pero una vez se te bajó ya ese momento, ese termómetro bajó. Y entonces abres tu boca para corregir y enseñar, no en enojo ni en ira, sino en amor y en sabiduría. Porque el Señor quiere que corrijamos a nuestros hijos. Cuando vamos a decir algo que va a edificar, entonces sí abres tu boca. Cuando vas a agradecer y a bendecir, cuando ya tenemos calma en nuestro corazón y cuando ya buscaste sabiduría de Dios para hablar lo que es correcto, ahí es cuando tú debes hablar. Cuando vas a decir sí, te perdono, o vas a pedir perdón. Cuando buscas la paz y la restauración. Cuando has dejado de pensar en ti mismo porque el amor no es egoísta y no busca lo suyo. Hay un momento para callar y hay un tiempo para hablar. ¿Qué pasa cuando hablamos fuera de tiempo? Cuando no tenemos que hablar,
y soltaste una palabra, soltaste un comentario, estamos prendiendo una fogata. ¿A cuántos les gustan las fogatas? A nadie le gusta la fogata. Esa clase de fogata no le gustan, ¿verdad? Esas no. Pero prendemos un fuego, hermanos. Con nuestras palabras prendemos un fuego. Nuestras palabras se convierten en leña. Cada vez que tú dices algo, ahí está el fuego encendiéndose. Y eso pasa cuando tú no tenías que hablar y soltaste tu lengua y ahí se prendió el fuego, la fogata. Y si la otra parte no se cayó, también va a seguir trayendo leña y ese fuego se va a encender. Y cada vez que encendemos un fuego, y estoy hablando de que encendemos una discusión y una pelea, alguna situación que hay, te vamos a tener consecuencias. Cuando nosotros encendemos un fuego, hay humo, ¿verdad, hermanos? Se le pega a uno el humo en la ropa, hay cenizas, que esas son las ofensas, queda ese olor en tu ropa, en el pelo, y por más que tú dices, ahí está el humo. Eso pasa cuando hacemos una fogata, y lo hemos hecho con los jóvenes, lo hemos hecho con los niños. Hemos estado en campamentos, muchos de nosotros. Eso sucede cuando encendemos una fogata. Pero yo estoy hablando aquí de que cuando nosotros encendemos un fuego en las relaciones y estamos molestos, enojados, y decidimos abrir nuestra boca cuando no es el tiempo, estamos tirando leña a ese fuego y está encendiéndose, y eso va a tener consecuencias. Ese humo se va a quedar en nuestras ropas, esas cenizas van a estar ahí. Y tú vas a ver que esas ofensas se van a quedar en el corazón. Y cuando ya se te pasa el enojo, entonces te arrepientes de lo que dijiste, pero el daño ya lo hiciste. Ay, ¿qué dije? ¿Por qué abrí la boca? Porque hay una combinación entre boca y pierna, por no decir la otra palabra, ¿verdad? Hay una combinación de que abrimos la boca cuando no tenemos que hacerlo y ahí metemos la pata, la pierna. Y entonces cuando uno mete la pata, ¿qué va a pasar? Se va a caer la persona, se va a tropezar, estamos diciendo cosas que no tenemos que decir. Y lo que estamos haciendo es poniendo a las personas a tropezar y estamos desarrollando heridas, ofensas en los demás. Eso pasa cuando abrimos nuestra boca y no tenemos que hacerlo. Pero eso pasa cuando es tiempo de callar. Pero cuando es tiempo de hablar, hermanos, y no hablamos, estamos perdiendo las oportunidades de sembrar en las vidas, de ser un instrumento por Dios. Estamos dejando que las palabras de otras personas sean las que tomen el lugar de las tuyas. Padres, sé que es el Día de las Madres, pero esto también va para los padres. Tenemos que hablar sobre nuestros hijos. Tenemos que hablar sobre ellos. Tenemos que sembrar en ellos. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles la verdad. Porque si no, otra persona va a traer confusión en sus vidas. Otra persona va a tomar la delantera y en la escuela, como ellos pasan más tiempo, ¿verdad? Muchos de los estudiantes que están en la escuela pública o escuela también privada, pasan tanto tiempo allá que todo lo que le enseñan, tú no estás ahí para escuchar lo que le están enseñando. Puede que tengas una idea, pero todo lo que están depositando en esa vida, eso va a tener consecuencias. Son enseñanzas que le están impartiendo la vida. Pero nosotros como papás tenemos que tomar la iniciativa y tenemos que tomar la delantera y enseñarle a nuestros hijos el camino del bien. Tenemos que hablarles claramente de la verdad, lo que dice la palabra. Tenemos que tener un altar de adoración, hermanos, en la casa. Eso es importantísimo. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Tenemos que tomar las palabras, enseñárselas a nuestros hijos. Así que el tiempo de hablar, en ese tiempo de hablar tenemos que plantar en nuestros hijos, como también en nuestros esposos y esposas, la verdad de la palabra. Hermanos, yo tuve que obligarme. Yo no hablaba. Creo que mi hermano se acuerda. Mi hermano está aquí. Cuando yo era una niña, yo casi no hablaba. Cuando era juvenil tampoco. Yo era demasiado tímida. Y yo tuve que aprender a hablar, a obligarme a hablar,
porque no me atrevía a montar conversaciones. Y el Señor me decía, una vocecita, ¿verdad? Como el Señor le habla a uno en el corazón, te decía, atrévete, acércate a esa persona y dile algo, sea amiga de esa persona. Y yo aquí, no me atrevo. Y cuando me atreví, que yo dije, ok, Señor, tú eres mi ayudador, y me atrevía, qué tremendo se sentía. Y podía ser amigo de los que no tenían amigos, los que estaban rechazados, y podía darle palabra a otros, ayudarlos. Cuando tú decides hablar, tú puedes bendecir a tantos. No calles. Cuando es tiempo de hablar, tienes que hablar, tienes que abrir tu boca. Aun cuando no sabes lo que vas a decir, el Señor va a poner la palabra en tu boca. Pero tienes que atreverte, no importa la edad que tú tengas, el Señor está depositando en tu vida cosas para bendecir a otros. Y tenemos que aprender a hablar cuando es tiempo de hablar. Así que como padres, tenemos que sacar tiempo para hablarles la verdad a nuestros hijos en casa. Esa no es la responsabilidad de los maestros en la escuela. No es la responsabilidad de los pastores o los maestros en la escuela bíblica. Eso te corresponde a ti, papá y mamá. Te corresponde enseñarle la verdad. Si no, otro, como les dije, va a tomar la delantera y va a enseñarle cosas que no son la verdad y los va a engañar. Y esas semillas van a estar ahí en su corazón, creciendo, y tú no te das ni cuenta de lo que le sembraron. Es tu responsabilidad y la mía de enseñarles el camino del bien, no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo. Vamos a leer lo que dice Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Y creo que empieza con el 20, sí. El 20 primero. Lebón. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué hay en tu vientre? ¿Qué realmente hay en tu vientre? Es lo que va a salir de nuestras bocas. Evalúa lo que tú estás diciendo cada día. Y si no te acuerdas, pregúntale a tus hijos. Si no te acuerdas, pregúntale a tu esposo o a tu esposa. Oye, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que tú estás recibiendo? ¿Qué es lo que realmente está saliendo de mis labios día a día? Y vas a recibir una buena evaluación, porque puede ser que lo que están saliendo de tus labios sean cosas que no están edificando, y lo que estén causando es irritación, ira en tu casa, contienda, y eso no va a ser de beneficio ni para tu vida ni para tus hijos. Así que hay que evaluar lo que sale de nuestra boca, aún lo que hablamos de nosotros mismos. Evalúa lo que está saliendo de tu boca, porque la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestros estudiantes de kindergarten, tenemos allá en los salones, ellos estuvieron haciendo un experimento estas últimas 3 semanas, y ellos pusieron 3 plantitas. Y esas 3 plantitas le estaban echando la misma cantidad de agua, y las 3 estaban en el mismo lugar cogiendo los rayos del sol. La primera planta, todos los estudiantes de kinder le estaban hablando cosas bien bonitas. Florece, qué linda, sigue así, hablo vida y bendición, y todo lo que querían decirle bonito se lo hablaban a esta plantita. A la segunda plantita, la del medio, no le decían nada. Ni que era bonita ni que era fea. Simplemente la estaban ignorando. A la tercera le estaban diciendo que es fea, que te mueras. ¿Verdad? Eso suena bien rudo, ¿verdad? Pero le estaban diciendo cosas bien feas a esa plantita. Y hermanos, es interesante, pero le estaba viendo. La primera que le hablaban cosas hermosas estaba preciosa, floreciendo, esas hojas bellas, verdes. La segunda y la tercera, las 2 estaban muriendo, echándole la misma cantidad de agua y luz solar. Estaban muriendo, a una porque no le decían lo que tenían que decirle, y a esta porque lo único que estaba recibiendo eran cosas malas y negativas. Y eso es lo que sucede con la vida de nuestros hijos, con nuestra propia vida o la vida de nuestros compañeros.
¿Qué estás diciendo? ¿Qué está saliendo de tu vientre día a día? En ese tiempo que tú estás con ellos, ¿qué tú le estás diciendo? Con tu lengua puedes edificar o puedes destruir. Puedes levantar el ánimo y traer esperanza, como también desalentar y lastimar. Puedes bendecir o maldecir. Tus palabras pueden traer vida o muerte, como les dije de las plantas, vida o muerte espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado de no hablar palabras fulminantes o destructivas sobre nosotros mismos o sobre otros. Necesitamos hablar palabras fructíferas. Tú prosperas, todo te va a salir bien. En el nombre del Señor todo lo puedo en Cristo. Tú todo lo puedes, confía en el Señor. Fructíferas. Por eso tenemos que tener pensamientos fructíferos. ¿Cómo va a salir algo de tu boca que no está en tu corazón? ¿Cómo va a salir algo bueno, que instruye, que edifica, si realmente tú no te estás llenando de la fuente de vida? La muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua. Tus palabras son el reflejo de tus pensamientos y lo que hay en tu corazón. Cuando hablamos cosas negativas, podemos hacer que nuestras vidas espirituales se marchiten, se sequen y ya no den fruto. Ay, es que yo soy tan mala cuidando las matas. Mis plantas siempre se mueren. Hermano, yo estaba diciendo eso por muchos años. Es que yo siempre las mato. Por más que le echo agua, siempre terminan muertas. Hasta un cactus tenía y se murió. Hasta un cactus que no necesita agua. Porque yo estaba creyendo que yo de verdad era mala con las plantas. Y me lo decía. Lo creía, lo decía y lo veía, hermanos. Lo veía. ¿Saben qué? Empecé a cambiar y dije, no, esto se acabó. No puedo seguir así. Yo voy a empezar a creer que sí lo puedo, que puedo tener mis plantas y no se van a morir. Y yo empecé a echarle agua y aprendí que hay que hablarle a las matitas. Yo tengo unas flores en casa y yo le hablo todos los días. Y el pastor me dice, acuérdate de hablarle a tus matitas. Yo sí, las bendigo. Qué lindas, sigan creciendo. Y esas flores están preciosas. Así que ya, gracias a Dios, superé eso, pero porque cambié mi forma de pensar acerca de mí y eso es lo que salía de mi boca y ya estoy viendo resultados, hermanos. Porque pueden decir, ya me cansé de esperar y no ver cambios. Ya me rendí, las cosas van de mal en peor. Esto no tiene solución. Si al fin y al cabo se va a hacer la voluntad de Dios, ¿para qué vamos a batallar si Dios me quiere así? Eso es mentira, hermanos. Eso es bien fácil de decirlo, pero tú estás maldiciéndote. Tú no te estás ayudando con decir esas cosas. Y es que mis hijos nunca van a cambiar. Por más que le decimos, siguen igualitos. Y estamos maldiciendo, hablando palabras fulminantes contra nuestra familia, contra nosotros mismos y nuestra situación. Así como piensas, hablas y así lo verás. Vamos a leer Mateo 21 del 18 al 22. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Le habló cosas malas, ¿verdad? Maldijo esa plantita. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que hacia este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Estos versículos tienen mucha enseñanza, hermanos. Pero quiero que nos enfoquemos en lo que dijo Jesús a esa planta grande, ¿verdad? A esa higuera. El Señor la maldijo y se secó. La maldijo y se secó. El Señor tiene autoridad. Sí, Jesús tenía autoridad en sus palabras.
Pero de la forma en que Él habló y tenía autoridad, tú y yo tenemos autoridad. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y el Señor nos dio autoridad para hablar vida y hablar muerte. Para hablar que florezca o que se seque. Nuestras palabras tienen poder y es la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. Y tenemos que usarla bien. Así que si tú crees y le hablas a la situación, a tus hijos, le hablas correctamente, tú vas a ver, tú vas a recibir, porque estás creyendo y en fe lo vas a recibir. No importa el tiempo que tome, vas a recibirlo en su tiempo perfecto si no te cansas. Acuérdate que todo tiene su tiempo. La higuera se secó enseguida. Así te puede suceder. Hemos orado aquí por hermanos. En el momento se han sanado. Y yo sé que algunos de ellos dan testimonio, que estaban con ese dolor de espalda y yo no sé de dónde vino. Y oramos y hablamos, te vas enfermedad, te vas espíritu de dolor, te ato y te echo fuera. Y en el momento reciben sanidad. Pero hay hermanos que hemos orado y al otro día es que reciben la sanidad y se sienten bien. Y hay otros que todavía no la han recibido. Y hay que seguir orando hasta que lo veamos, hermanos. Tenemos que creer. Dice la palabra, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Galardón es un premio. Pues es necesaria la paciencia para que habiendo hecho su voluntad, obtengáis la promesa. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Hermanos, Él habló y se hizo. Él dijo, sea la luz, y ahí estaba la luz. Cada vez que Él decía algo, ahí se creaba. Y eso mismo lo tenemos nosotros. Somos creados a su imagen y semejanza. Es que no lo creemos, hermanos. Jesús reprendió la tormenta. Jesús le habló a la tormenta. ¿Y qué le dijo? Calla, enmudece, sea la paz. Jesús le habló a Lázaro y le dijo que saliera de la tumba. Jesús le habló a la higuera que se secara y se secó. Y tenemos que aprender de su ejemplo, porque mayores cosas haremos en su nombre. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué nosotros estamos hablando sobre nosotros mismos? Yo les voy a contar un testimonio. Hablando de esta autoridad que Dios nos ha dado sobre su creación. Y vamos a tener el año pasado o el antepasado tuvimos un retiro de jóvenes. Y caía para la última semana de mayo. Y esta joven me llamó durante la semana y me dijo, pastora, estaba viendo el pronóstico del tiempo y dice que hay 75% de que va a llover los 2 días. Vamos a tener que cancelarlo o moverlo. Y yo dije, no lo vamos a cancelar. Lo que vamos a hacer es que vamos a orar y vamos a reprender las nubes, vamos a reprender la lluvia para que se vaya a otro lugar. Ok, pastora. Ok, entonces empezamos a orar. Y empezamos a orar y pues verla en contra de la tormenta y te vas y cesa y existe. Yo veía como ese promedio iba bajando, el porciento, perdóname, iba bajando. Pero el día llegó, era un sábado y subió otra vez a 40 y pico % y yo dije, no, esto no se va a quedar así. Entonces me fui allá al área de retiro y tú me veías como una loca en la esquina, orando y reprendiendo las nubes y no vas a llover porque ya te di la orden de que no vas a llover en esta área, así que te mueves y hablando, hermanos, se movió la nube y salió el sol. No llovió nada. Y esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Cada vez que suena la alarma de tornados, nos asustamos, ¿verdad, hermanos? Sí, todos nos asustamos. Y ay, aquí viene otra vez. Y los relámpagos y todo eso. Y entonces uno piensa, ¿cómo nos vamos a esconder? ¿Y cuál es el plan? Y el Señor a mí me enseñó y me dijo, espérate, tú no tienes autoridad sobre los vientos. ¿No te la he dado? Sí, pues entonces úsala. Y entonces empiezo a decir, ok, ninguna destrucción tocará mi casa. Así que yo te ordeno,
tornado, que por aquí no vas a pasar y no vas a causar destrucción ni a mis vecinos, ni a las personas aquí. Vas a ir por sitios que no hayan personas. Le decía, perdónenme. Le estaba ordenando al tornado que en el nombre de Jesús no iba a pasar por mi casa y por mis vecinos tampoco. Y hermanos, gracias a Dios nunca ha pasado. Pero tenemos que tener fe porque Jesús lo hizo. Él reprendió la tormenta. Él es nuestro ejemplo. Tú tienes la misma autoridad para reprender la enfermedad, para reprender los vientos, para callar la voz del enemigo. A veces nos dejamos manipular por sus cosas. Esos espíritus inmundos, hermano, el mundo espiritual es real. Sobre ti tú no estás viendo lo que está ocurriendo aquí, pero aquí hay una guerra. Aquí hay ángeles, aquí hay demonios. Y todo el tiempo están buscando cómo te despistas para no escuchar la palabra. Cómo te despisto, cómo te pongo pensamientos para que se vaya tu pensamiento a otra cosa y no recibas la palabra. Y el ángel de Jehová está peleando contra ellos. Y ahí está diciéndote, escucha, pon atención, que te quiero hablar a tu espíritu. Hay mucha opresión en los lugares celestiales. Los otros días nos pasó en esta semana. Ayer en la noche me levanté con un dolor agudo, hermanos, pero agudo. Y yo decía, ay, pastor, me duele. Y decía, pero yo no le digo pastor, yo le digo Mikey, ¿ok? Mikey. Me duele aquí y no sé lo que está pasando. Y él se puso a orar por mí, a reprender. Nunca supe lo que era. Yo pues tenía una idea, yo decía, puede ser esto, puede ser lo otro, pero él oró y se fue. Era algo intenso. Y después el Señor nos dijo en oración que había sido un ataque del enemigo. Y que eso, lo que hicimos fue lo correcto. Tenemos que reprender al enemigo. Cuando de momento en tu casa comience la contienda y empiecen a pelear sin razón, y yo escuché, y tú me dijiste, y el otro dice, no, yo no te dije eso. Sí, tú lo dijiste, pero si yo lo escuché clarito, eso pasa. Eso es un espíritu de tergiversación. Hay espíritus de contienda. Hay espíritus que lo que quieren es ponerlos a discutir, a pelear, a robarle la paz. Y tú tienes toda la autoridad para reprenderlo, para sacarlo fuera de tu casa. El enemigo no se cansa de buscar la forma de ponernos a pelear. En todos los hogares, hermanos. Eso es una lucha de día a día. Y tenemos que usar la palabra de Dios para echarlo fuera. Y tenemos que tener cuidado con lo que hablan nuestras palabras. En lugar de decirle a nuestros hijos, esposas, familiares, tú no sirves para nada. Suena duro, pero a veces lo he escuchado. Tú no sirves para nada. En lugar de decirle eso, dile, ¿sabes qué? Tú cumplirás el propósito de Dios por el cual tú naciste. Tú lo vas a cumplir. En lugar de decirle, siempre vas a ser igual de cabezón o cabezona, dile, aprenderás el camino del bien y mejorarás en esas áreas. Eso es lo que dice la palabra, hermanos, en Proverbios. En vez de decirle, eres igualito a tu padre. Tú estás insultando al hijo y al padre cuando dices eso. Eres tan testarudo como tu padre. O como tu madre, te salió a su madre purita. ¿Qué remedio? No. Eso suena chistoso, pero realmente eso hace daño. Tú mismo estás maldiciendo a tus hijos, tu esposa, esposo. Debemos afirmarlos en lo que realmente, lo que Dios está hablando sobre tus hijos. No lo que ven tus ojos naturales. Yo le decía a una hermana ayer, Dios está viendo cómo nosotros vamos a hacer. Él está viendo esa mujer, ese hombre, de lo que nos vamos a convertir, ¿verdad? Hombres que caminamos firmes, que no estemos batallando en lo mismo. Él está viendo nuestro futuro, nosotros no. Y entonces lo que tenemos frente a nuestros ojos a veces es frustrante, porque mira que lo enseñamos y a veces, ¿verdad? Nos cansamos, hermanos, nos cansamos, pero dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no nos cansamos. Y tenemos que aprender a hablar la palabra, hablarla. La palabra es viva y eficaz. No le digas nunca a tus hijos, eres la oveja negra de la familia. Tú eres la oveja negra. No. Mas cuando hablan a tus hijos,
bendícelos, refuerza sus virtudes. Lo que los hijos escuchan de los padres, los levanta, los afirma o los hunde, los destruye. Ese es el poder que tenemos en nuestra lengua. Quizás algunos de ustedes se recuerden de cuando en estos tiempos le pedíamos la bendición a nuestros abuelitos. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si todavía lo hacen o lo dejaron de hacer, pero cada vez que íbamos a visitar a nuestros abuelitos o ¿verdad? Personas familiares, le pedíamos la bendición. Bendición abuelo o bendición abuela. Y se la pedíamos y ellos nos decían, ay, sí, Dios te bendiga, mijito, Dios te bendiga, mijita. Y nos íbamos con la bendición de nuestros abuelos y los padres antes de ir a dormir. Tú le decías, bendición pa, bendición ma, y entonces te bendecían. Eso ocurría en mis tiempos cuando era niña, cuando teníamos abuelitos, ¿verdad? Mis abuelitos ya están en la presencia del Señor. Pero esa bendición que los abuelos impartían en los nietos, esa bendición que los padres impartían y todavía, ¿verdad? Los que saben del poder de la palabra siguen impartiéndole bendición a sus hijos al dormir, al acostar, al levantar. Padres, ¿estás bendiciendo a tus hijos? Antes de acostarte, antes de que se acueste, tú estás poniendo tu mano sobre ellos, los estás bendiciendo. Y cuando se levantan, tú estás orando con ellos, porque esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestro esposo, nuestra esposa. La abuelita me decía, ve en paz, hijita. Y me acuerdo de mi abuelito no conocía al Señor y como quiera le decíamos, bendición abuelo. Y él era gago y decía, sí, mijita. Y no me decía la bendición, pero bendición abuelo, bendición. Sí, mijita. ¿No te acuerdas, Alex? Él no decía ninguna bendición. Pero ya cuando se convirtió al Señor, entonces ya empezó a bendecirnos. Él renegaba de Dios en ese tiempo. Él decía que no iba a ir al cielo. Él cantaba una canción que decía, cuando se pase lista y cuando nos llamen, yo no voy a salir ahí en la lista. Él lo decía así como que, pero el Señor trabajó en su corazón y mi abuelito conoció al Señor. Y desde entonces empezó a bendecirnos y a hablarnos de la palabra de Dios. Hay que hablar bendición, hermanos. No pierdas momentos, no pierdas que pasen los días. Estamos tan ocupados, hermanos, a veces llegamos cansados, pero eso es lo más importante. Lo más importante es que tú tengas ese tiempo con tus hijos y puedas bendecirlos. Hay poder en lo que hablamos. Seamos diligentes. ¿Cuánto bien podemos hacer? Así que vamos a leer lo que dice Mateos 12, 35. Mateo 12, 35, creo que sí, es ahí. Sí. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es fuerte, hermanos, pero esto es la palabra de Dios. Y dice que yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Busqué la definición de ociosa y dice que es inútil, sin fruto, sin provecho y sin sustancia. Palabras sin fruto, sin provecho, inútiles, emitidas por simple diversión y que no se consideran productivos. Por esas palabras ociosas, hermanos, por esas palabras daremos cuenta a Dios. Y eso sucede cuando no buscamos en la presencia de Dios, cuando no dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. Qué bueno es cuando los hijos ven a sus padres leyendo la palabra, los escuchan orando. A veces Matthew pues todavía pues es que nos queda en la casa, pues ya Samuel se nos fue, va a cumplir 2 añitos pronto de aniversario.
Y Mateo, el que nos queda, a veces toca la puerta o abre la puerta y nos encuentra orando. Y dice, ay, perdón, papi, mami, perdón, y se va. Es bueno que le demos ejemplo, es bueno que ellos lo vean, porque no estamos predicando nada más de palabras, sino de hechos. Y tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. De toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, tenemos que medir nuestras palabras, porque o seremos justificados o seremos condenados por lo que hablemos. Hay un libro de nuestras vidas en el cielo que tiene nuestro nombre. Cada uno de nosotros tiene un libro y cada uno de nosotros tiene propósito. Y hermanos, cada vez que tú haces lo correcto, estás enviando material para el cielo. Estás enviando lo que tú vas a recibir cuando vayas al cielo. Cada vez que tú haces lo correcto, cada vez que tú honras a tus padres, cada vez que tú obedeces, cada vez que tú bendices, perdonas, pides perdón, cada vez que ayudas a las personas, tú estás enviando materiales para el cielo. Estás haciendo tesoros en los cielos. Y todo eso se te añade. Y tus palabras, Dios nos va a pedir cuentas, porque nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestro esposo. Y el Señor nos va a preguntar, ok, ¿qué hiciste? ¿Qué le hablaste? ¿Cómo les edificaste? ¿Hiciste tu trabajo? Nosotros somos los angelitos de nuestros hijos y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que bendecir a nuestros esposos, esposas, familiares, hermanos en la fe. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que estamos dejando entrar a nuestro corazón? Si es una fuente de vida o no lo es. ¿Qué realmente estamos hablando? ¿Qué estamos dando de ejemplo, hermanos? Tenemos que considerar nuestros dichos. Tenemos que evaluarnos. Por lo que dicen nuestros labios, es que podemos saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Si decimos palabras necias, palabras ociosas que no tienen sentido, palabras que no tienen provecho ni fruto, es porque en tu corazón no está la sustancia de vida, no está esa palabra de vida. Mientras más tú la llenas de la palabra de vida, cuando vas a hablar, eso es lo que va a salir. Y va a salir paciencia, y va a salir amor, y va a salir perdón. Y te vas a controlar porque tenemos dominio propio. Necesitamos saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuando decidimos callar es cuando sabemos que vamos a decir algo que no está bien. Mentira en nuestros labios. Calla, no digas la mentira. Siempre habla con verdad. No vayas a sacar esa palabra que lastime. Porque una vez tú lo sueltas, ya no lo puedes recoger. Necesitamos evaluar lo que está saliendo de nuestros labios, hermanos. Y el Señor le importa mucho. Él está ahí presente todo el tiempo. Y Él está mirando, Él está escuchando. Y se entristece el espíritu cuando nos escucha hablar sin fe. Y cuando nos escucha hablar realmente palabras groseras, palabras que no tienen amor. Tenemos que considerar nuestros caminos, hermanos. Considera lo que hablas, lo que estás viviendo. Nuestro altar de adoración. ¿Tienes un altar de adoración en tu casa? ¿Estás sacando tiempo para sentarte con la familia, orar juntos, orar por las situaciones, hablar en la mesa? Ese tiempo de sentarse a hablar en la mesa se ha perdido, porque cada uno está con su celular y cada uno está en su computadora y ya no se da el diálogo. Hay que sentarse en la mesa, siéntense a comer juntos, hablen del día, hablen de la palabra. Padres están ahí para guiar a sus hijos, para saber lo que está pasando en sus corazones.
A veces no tienen idea de lo que están pasando porque están muy ocupados. Tenemos que sacar el tiempo. Y madres, no es en vano tu esfuerzo, no es en vano lo que haces. No es en vano la paciencia que tienes con tus hijos. No es en vano lo que haces día a día. Hoy vamos a bendecir a las madres en oración y qué bueno que veo a las familias aquí completas porque vamos a sacar un tiempo ahora. Quiero pues les invito a que se pongan de pie. Los padres, los hijos, vamos a bendecir a nuestras madres en el día de hoy. Vamos a hablar sobre sus vidas bendición. Vamos a hablar sobre nuestras esposas, sobre nuestras madres. Vamos a hablar vida en abundancia, prosperidad, hablar salud. Mi esposo habla todas las noches sobre mi salud. Pone su mano sobre mi cuerpo y ora por mí. Y dice, yo reprendo toda enfermedad. Yo hablo sobre ella vida y salud. Y ninguna enfermedad toca su cuerpo. Todas las noches sin falta me bendice y prospera en todo lo que hace. Me bendice. Eso es tu responsabilidad, padre, esposo. Es tu responsabilidad orar por tu esposa día a día. Orar por tus hijos y bendecirlos. Hablar la palabra sobre ellos. Sino, ¿quién lo va a hacer? Es tu responsabilidad orar por tu esposa. Y si le fallaste el uno al otro y se dijeron cosas que no tienen que decirse, hay que pedir perdón. Eso es del día a día, porque si no se acumula. Se acumula y se hace una fogata increíble. Tenemos que aprender a pedir perdón. Como todos los días comemos, ¿verdad? Y nos da hambre, pues todos los días hay que pedir perdón. Porque fallamos, hermanos. A todos se nos zafa y tenemos que aprender a domar nuestra boca, nuestra lengua. Pero hoy es un día que vamos a bendecir a las mamás. Y le voy a pedir a esos esposos que pongan sus manos sobre su esposa. Hijos, rodeen a su mamá. Pongan sus manos sobre ellas. Las mamás que están allá en el nursery la pueden ir a buscar. Puedes buscar a María, confianza. Mamás que estén por allá. Levón, vente aquí al ladito de Joseph. No quiero a nadie solito. Sé que sus esposos no están aquí, pero te toca a ti. Pon manos sobre ella y vas a orar por ella, las vas a bendecir. Ese es el primo. Sobre las 3. Vamos a orar bendición. Y no se queda aquí. No es solamente hoy, la bendije el Día de las Madres y ya cumplí. No, eso es algo del día a día. Día a día. Y usted, hermana, no se quede callada. Dígale a su esposo, no has orado por mí. No me has bendecido. Habla sobre mí. Vamos, habla sobre mí. Si todavía tu esposo no conoce al Señor, empieza a orar por tu esposo. Empieza a orar por su salvación, porque Él lo va a estar haciendo. Según tu fe será hecho. Así que háblalo, Señor, gracias por la salvación de mi esposo. Gracias por la salvación de ellos, porque ellos vienen a tus pies. Porque ellos van a gozarse aquí de tu presencia, porque ellos van a bendecir a nuestros hijos, porque los voy a ver orando, leyendo la palabra. Comienza a orar por tu esposa. Hijos, comiencen a orar por su mamá. Bendíganla.